Hola, ¿cómo están? Muy contentos de estar con ustedes y más de compartir esta plática con nuestros socios, colaboradores, amigos de todos los días que tenemos mucho tiempo trabajando juntos. El doctor Alejandro Cava, biólogo de la reproducción, y nuestro embriólogo Abel Avilés, gente súper experta, cinta negra en su área. Y el tema es muy motivante porque siempre pensamos ser mejores en todo lo que hacemos todos los días, y en la infertilidad o la fertilidad es uno de los momentos cruciales en nuestro trabajo, ser mejores y mejorar las tasas de embarazo y sobre todo las tasas de recién nacidos sanos. Es por eso que elaboramos un análisis durante todos los meses previos del año pasado sobre nuestros resultados y cómo incrementamos las tasas de embarazo mediante las estrategias más modernas en el mundo. Y quisiéramos compartirles estos resultados, estos datos, esta información para las parejas que están buscando bebé, que hay desánimo, que hay frustración, que los tratamientos no nos han funcionado y que tenemos que entender con información qué es lo que hay que hacer, qué paso seguir y saber que es un camino para lograr esto que tanto deseamos todos, el personal médico y los futuros padres. Es para mí un honor que Abel y el doctor Alejandro Cava nos den información muy práctica, muy técnica sobre lo más reciente que se ha implementado en el mundo en los centros de reproducción para mejorar las tasas de embarazo. Muchas gracias, Abel, por iniciar esta primer parte en la cual nos vas a hablar sobre el diagnóstico genético y cómo se mejoran las tasas de embarazo mediante esta visión, esta tecnología. Y Alex va a abordar las estrategias en los rechazos a la implantación y esto nuevo que hemos aprendido recientemente sobre los cambios en la microbiota. Gracias por acompañarnos, espero que sea de gran interés de información y ojalá lo puedan compartir a personas que están en otros lugares, en otros países, que requieren información que sirva para esos tratamientos. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor, por la introducción. Y efectivamente, hoy en día, una de las estrategias o herramientas más importantes en todos los laboratorios a nivel mundial, cuando uno de nuestros pacientes hace un tratamiento, es cómo están los embriones que vamos a transferir. ¿Cómo podemos generar nosotros, desde la aspiración, evaluando la calidad ovocitaria, la calidad seminal, fusionando estos dos gametos, y cómo vamos nosotros a obtener un embrión que tenga el potencial para lograr un bebé sano en casa, que es lo más importante en todos los laboratorios? Hoy en día existen diferentes alternativas, desde el punto de vista de la evaluación morfológica de los embriones, o estrategias en qué momento hacer la transferencia embrionaria. Hace algunos años existía la forma de transferir embriones en un estadio de 8 células, y hoy en día hacemos las transferencias en un día 5 en una etapa que se llama blastocisto. Este blastocisto va a tener estructuras muy importantes que deben de ser evaluadas en el laboratorio para tener un porcentaje de implantación. Sin embargo, a pesar de que se han hecho diferentes estrategias de cultivos celulares, se han incrementado también la tecnología en el laboratorio. Muchos de estos embriones, aunque presentan morfologías óptimas, no se ha logrado el embarazo, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones del por qué no se logra el embarazo es porque algunos de estos embriones presentan anomalías de índole cromosómico o genético. En este caso vamos a hablar del tema cromosómico. Imaginemos que tenemos una librería de papá y mamá que son 23 libros que tienen que ir ordenados. Estos 23 pares tienen que ir ordenados. Lo mismo pasa a nivel embrionario. Estos cromosomas tienen que presentar esta situación de 23 pares para que el embrión sea cromosómicamente viable. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta en el laboratorio es que algunos de estos embriones que presentan morfología viable no tienen esta situación cromosómica. Por lo tanto, esta situación se debe principalmente a un factor que hace algún tiempo no le dábamos tanta importancia, ¿no? Que es el factor edad. El factor edad es un factor que incrementa las anomalías de índole cromosómico y que puede presentarse en una paciente mayor de 35
un porcentaje del 77% de anomalías de índole cromosómico. Entonces, esta situación de la estrategia a nivel diagnóstico genético nos va a permitir hacer una mejor selección de los embriones y así tener un mayor potencial de recién nacido vivo. Además de esto, se han implementado algunas estrategias para poder hacer transferencias de embriones únicos. ¿Con qué finalidad? Obviamente, al transferir un embrión único con un testado normal cromosómico, pues nos permitiría también tener un bebé sano en casa y una mamá sana. Los porcentajes que llegamos a tener de embriones únicos con el diagnóstico genético también van a tener una repercusión importante con el factor edad. Por lo tanto, a mayor edad, el porcentaje de índice de anomalías cromosómicas se puede incrementar. Es decir, a veces de 10 embriones podemos encontrar al menos solamente 2 embriones cromosómicamente normales que pueden ser viables. Sin embargo, nos van a permitir hacer una mejor selección y estos embriones tienen un mayor porcentaje de tasa de implantación. Una de las situaciones también importantes con uno de los factores que vamos a hablar más en esta charla, que es el factor edad, pues este factor edad va a impactar de forma drástica en el porcentaje de embriones que vamos a encontrar en un ciclo de reproducción asistida. Es decir, en muchas de las ocasiones vamos a requerir al menos de 3 a 6 embriones en la etapa de blastocisto para poder analizar, y post resultado cromosómico podemos obtener de 1 a 1.5 embriones normales, lo que nos permitirá hacer la transferencia de este tipo de embriones, ¿no? Eso es algo importante que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a realizar un tratamiento de reproducción asistida, que el factor edad es un factor importante para definir cuál es el tratamiento a seguir. Los resultados que teníamos previo a la implementación de esta técnica, hacíamos tratamientos sin el diagnóstico genético y nosotros observamos que a diferentes edades los porcentajes de gestación iban cambiando, lo que nosotros al implementar el diagnóstico genético incrementamos de un 20 a un 25% el porcentaje de gestación. Entonces, esta estrategia nos permite efectivamente incrementar la posibilidad de tener un bebé sano en casa. Uno de los factores también importantes en la pareja es sí la evaluación del factor edad. Este va a implicar una calidad a nivel ovocitario que va a repercutir también a nivel embrionario. Sin embargo, no hay que olvidar que el factor masculino es un factor importante que también incide de manera directa en el desarrollo del cromosómico. Esta situación nos ha permitido evaluar a nosotros que dentro de todos los embriones que nosotros hemos evaluado hay una incidencia de anomalías en ciertos cromosomas que están relacionados con el factor masculino que hemos detectado y que nos han permitido de cierta manera ir descartando estos embriones o realizar algunas técnicas también importantes en el factor masculino previo al tratamiento para mejorar esta situación. Por lo tanto, es un factor que también involucra una situación que en algunos puntos puede llegar a ser negativa en el desarrollo de los embriones y también a nivel cromosómico. Muchos de los casos que nosotros tenemos aquí en el centro, hemos observado que el factor edad es un factor importante, pero también la forma en cual se lleva el tratamiento de reproducción asistida nos va a permitir tener un mayor número de embriones que puedan ser analizados cromosómicamente y nos hemos dado cuenta nosotros que a mayor número de ovocitos también las incidencias de anomalías cromosómicas se presentan de una forma más drástica. Por lo tanto, nosotros en la clínica utilizamos protocolos más suaves de estimulación, obtenemos una mayor calidad ovocitaria, por lo tanto también eso nos ayuda a tener una mayor calidad embrionaria y tener embriones normales para hacer una transferencia. La mayor cantidad de ovocitos no significa que sea mayor calidad, ¿no? Entonces es algo importante que debemos de tomar mucho en cuenta. Pacientes que han tenido alguna situación previa de pérdidas gestacionales o abortos
también es una estrategia muy importante al inicio de su ciclo hacer el diagnóstico genético, porque hemos visto nosotros que pacientes que han venido a nuestro centro a realizar tratamiento de reproducción asistida y que por una situación no aceptan hacer el diagnóstico genético, pues llegamos a tener el mismo resultado, ¿no? La gestación es negativa. Al hacer el diagnóstico genético, nosotros hemos observado las anomalías cromosómicas y bueno, es como la respuesta del por qué la paciente no se embaraza. Entonces, tomar estrategias también, tal vez en un punto dado, en ciertas pacientes de baja calidad ovocitaria o bajas respondedoras, la acumulación tal vez de óvulos o la acumulación de embriones, puede ser también una estrategia importante para lograr la gestación, ¿no? Estas estrategias nos van a llevar tanto a nivel laboratorio como a nivel clínico a tener mejores resultados. Uno de los factores también a nivel reproducción es, en algunos de los casos, cuando el óvulo de la paciente ya no tiene las mejores condiciones, podemos nosotros optar por el procedimiento de Ovodón, que es la donación de un óvulo de una paciente joven. Nosotros también en el centro, a nuestras donantes, les hemos hecho el diagnóstico genético con la única finalidad también de descartar alguna posibilidad que tenga estos embriones de anomalías cromosómicas, porque aunque una paciente tenga 20, 25 años, hay un porcentaje entre un 33 a un 35% de tener un embrión cromosómicamente anómalo, por lo cual nos ayuda a hacer una mejor selección y tener mejores resultados cuando nuestra paciente tiene que pasar a un tratamiento de ovodonación. Las estrategias hoy en día para el diagnóstico genético, alrededor del 2000 al 2010 existía la biopsia en la etapa de 8 células, que la idea era hacerle una perforación al embrión, quitarle una o dos blastómeras y con esto nosotros podíamos hacer el análisis de lo que representaba todo el embrión. Sin embargo, nos dimos cuenta que algunas de las situaciones que presentaban estos embriones cuando llegaban a la etapa de blastocisto, pues también no tenían la mayor calidad para lograr la gestación. Cambiamos las estrategias de cultivos, cambiamos las incubadoras y hoy en día hacemos la biopsia embrionaria en la etapa de blastocisto, que es quitarle de 4 a 5 células al embrión la zona que se llama trofectodermo, que es lo que representa el estatus cromosómico de todo este embrión. Esto a nosotros, incrementando también, aunando a esto la técnica de vitrificación, nos ha permitido tener un mayor número de recién nacidos vivos sin que se dañe el embrión. Esto es una de las estrategias que se han llevado a cabo en los últimos años. También, por mencionarle algo, lo que está hoy en auge es la biopsia líquida, es decir, no hacerle una biopsia o una intervención al embrión. Lo que nosotros también analizamos es el medio o el cultivo donde está el embrión, que también nos puede permitir hacer un análisis de este estatus cromosómico. Sin embargo, está planificado para cierto tipo de pacientes, que podemos hablarlo mucho más adelante. Los resultados que nosotros tenemos en la clínica realizando el diagnóstico genético en diferentes situaciones que puede presentar la paciente, como puede ser factor edad, fallo de implantación, el factor masculino, la edad avanzada. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos incrementado un porcentaje entre un 25 a un 30% de los resultados que teníamos previo a no hacer el diagnóstico genético. Recordemos que cuando una paciente va a un centro, existe una escalera reproductiva tanto de procedimientos de baja y alta complejidad. Entonces, cuando una paciente está en un proceso de alta complejidad, en muchas de las ocasiones no está indicado hacer el diagnóstico genético. Sin embargo, implementando el diagnóstico genético en pacientes que de inicio van a un tratamiento de reproducción asistida, nosotros nos hemos dado cuenta que este porcentaje se incrementa de forma drástica en una situación positiva de recién nacido vivo. Entonces, lo que les quiero decir con esta situación es que el diagnóstico genético nos permite tener un mayor número de recién nacidos vivos en casa. Uno de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta con nuestras parejas que nos visitan en el centro es que
las enfermedades genéticas que pueden transmitir a su descendencia las podemos eliminar con el diagnóstico genético. No solamente pueden ser enfermedades de índole cromosómico, sino también de índole genético. Y en algunas situaciones, si la paciente tiene un factor previo de alguna situación de aborto, también nos permite hacer la reducción del riesgo de aborto en este tipo de pacientes. A todas nuestras parejas nos permite tener un mejor pronóstico cuando realizamos un tratamiento de reproducción asistida, tanto en el factor de edad como en algún otro factor que puede estar representando como negativo al momento de realizar la transferencia embrionaria. Uno de los potenciales que tiene el diagnóstico genético es que nos puede ayudar a eliminar algunas situaciones que puedan presentar un bebé recién nacido vivo y que nos pueda potencializar tener bebés sanos en casa. Excelente. Esta información que nos da Abel es de suma importancia para los pacientes y para nosotros mismos, porque una forma muy simple de ver toda esta información que Abel nos muestra es la siguiente. Un promedio de pacientes que tratamos en centro de reproducción tienen entre 38 y 40 años. En estas pacientes que lo que encontramos es una baja reserva de óvulos en el número o en la calidad de ellos, una antimoleriana baja, la encontramos en un 60%. Un 20% encontramos la combinación de un envejecimiento celular más una alteración en el esperma. Y un 20% es una alteración espermática, o sea, el varón. Por eso, una de las estrategias es la importancia de revisar más al hombre. En esta paciente, si en promedio aspiramos 10 óvulos, de esos 10 óvulos, aproximadamente el 80% de ellos va a ser maduros, es decir, la ruptura de su material genético cuando aplicamos hormona luteinizante al momento de la ovulación, lo que sucede naturalmente, vamos a tener 80% de una buena división. De ese 80%, la tasa, bueno, se fertiliza con el esperma y lo vamos observando como Abel lo mostró en el día 3, en el día 5, que es la forma natural como el bebé rompe su cascarón, se implanta dentro del útero. La tasa de blasto en el mundo, en promedio de los laboratorios, es del 50%. Disminuye con edad, pero es un promedio. Entonces, de 8 embriones, de 8 óvulos fecundados, mi expectativa es tener 4 blastos en el día 5. De esos 4 blastos yo esperaría que a lo mejor la mitad sean sanos y que van a implantar, pero como Abel lo mostró, solo el 70% van a tener alguna alteración cromosómica, solo el 30% va a estar sano, es decir, de esos 4 blastos que yo pienso que tienen potencial para implantar, en realidad solo uno va a estar sano estadísticamente. A veces nos va mejor, pero ese es estadísticamente el promedio. De tal forma que esta paciente quizás yo le pude haber transferido una vez, 2 veces, 3 veces y quizás hasta la cuarta se embarazó. El diagnóstico genético me ayuda para saber qué bebé voy a seleccionar para tener las mejores tasas de embarazo en un tiempo corto. ¿Qué sucede? Que los bebés que son sanos, euploides, el 40% no van a implantar. Y ese es otro tema, eso lo complica más. ¿Por qué no van a implantar? Porque de este 40%, el 20% tienen una baja energía en su mitocondria para dividirse bien en las fases siguientes. Por eso una de las nuevas estrategias, que es lo que mostró Abel, que estamos haciendo, es medir la cantidad de energía que tiene la mitocondria para dividirse. Y esto es traducido en algo que se llama mitoscore. Entonces, el 40% de los bebés sanos no van a tener energía para seguirse dividiendo. Entonces, esto resuelve la otra pregunta. ¿Por qué si tengo un bebé sano, anatómicamente que se ve muy bien, por qué no implantó? Bueno, una es porque tenía un bajo índice de implantación porque la energía estaba disminuida. ¿Qué pasa con el otro 20? ¿Qué es lo que Alex nos va a explicar? Pues hay dos grupos muy importantes. Uno es que quizás la flora que tenemos dentro del endometrio puede estar alterado y es algo que en los años recientes empezamos a analizar. Lo segundo es que puede ser que el cuerpo esté generando una reacción contra la parte de ese embrión que implanta dentro del útero, que se diferencia inmunológicamente del esperma.
Y lo tercero es que quizás el día y la hora que estamos poniendo el bebé, los genes para que el bebé se pueda implantar no están listos o no es el mejor momento. Esto nos muestra qué tan complejo es la reproducción y qué increíble que podamos tener tanta información, y teniendo esa información podemos acortar el tiempo, mejorar las tasas de implantación, de disminuir las tasas de aborto y de asegurarnos lo más que podamos, al menos genéticamente, que tenemos un bebé sano. Entonces, esta información aclara muchas dudas. Por eso, Alex ahora nos va a explicar esta parte de reconocimiento del embrión, de la implantación, el mejor día, cómo podemos saber para ponerlo cuando no hemos tenido éxito y qué alteraciones puede haber dentro del endometrio. Muchas gracias, Alex. Padrísimo, pues siguiendo con la plática de cuáles son las estrategias actualmente que tenemos en reproducción para aumentar las tasas de embarazo y tener un resultado exitoso, siguiendo en este mismo camino de lo que ya nos platicaba Abel, por supuesto tener un embrión sano y con diagnóstico genético preimplantación y sabiendo que tiene muy buena energía, ya nos pone en un mejor lugar. Pero ahora entra esta parte que ya mencionaba Jesús, que es la parte de la implantación. Y es cierto que el proceso de implantación es un proceso muy complejo, que conocemos en parte, pero sigue siendo un proceso que es de mucho diálogo entre el embrión y el endometrio, y es un diálogo a nivel bioquímico que cada vez lo entendemos mejor. Entonces nosotros lo que podemos hacer es preparar al endometrio de una forma especial. Cada vez más en reproducción la tendencia es hacer una estrategia que se llama freeze-all. Quiere decir que nosotros al tener embriones de día 5, que son los blastocistos, los congelamos, los vitrificamos y preferimos utilizar otro ciclo en el cual solamente nos dedicamos a preparar al endometrio. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una forma mucho más natural, mucho más fisiológica, en el cual tenemos un endometrio que no está hiperestimulado, como cuando estimulamos a los ovarios, y entonces nos gusta más poder hacerlo de esta manera, aparte de que somos muy buenos ahora para vitrificar y congelar a estos embriones, nos va muy bien con la sobrevivencia, prácticamente casi todos sobreviven y tenemos muy buenos resultados. Entonces, dentro de esta preparación endometrial, lo que nosotros tratamos de hacer es imitar a un ciclo natural para justo en el momento en que se abre la ventana de implantación y hay una adecuada sincronía entre el embrión y el endometrio, ahí es el momento preciso en el que hacemos una transferencia embrionaria, que es cuando tomamos a ese embrión que ya sabemos que es genéticamente sano y lo depositamos en el fondo del útero para que pueda haber todo este diálogo y pueda haber una implantación. Con todo y esto que ya sabemos, como Jesús ya lo mencionaba, no tenemos un 100% de tasa de éxito. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen que suceder para que un embrión pueda implantar de forma adecuada. Y en eso es lo que les voy a platicar ahora un poco de cuáles son las estrategias que estamos haciendo ahora en reproducción para tratar de mejorarlo. Les voy a compartir algunos de los resultados que hemos tenido y se los voy platicando. Uno de estos estudios es el estudio que se llama ERA. El estudio ERA es un estudio que valora y nos dice cómo está la ventana de implantación y si la ventana de implantación es correcta en ese momento. Este estudio es un estudio genético. Es muy interesante porque es un estudio que nosotros tomamos una muestra del endometrio, en el momento preciso hacemos un ciclo de preparación, copiamos un ciclo de preparación endometrial y en el momento preciso en donde nosotros haríamos la transferencia, tomamos la muestra y con esta muestra es que podemos valorarla y estudiarla con el estudio ERA. Esta muestra, como les decía, estudia 248 genes. Estudia cómo se expresan estos genes. Los genes se apagan y se prenden y como estos genes, la combinación de todos estos genes, al final es lo que determina
que el endometrio pueda ser receptivo. Aquí en esta diapositiva pueden ver hasta abajo, es así como nos reportan el estudio, pueden ver que hay una fase prereceptiva, cuando todavía no se abre esta ventana de implantación, pero está próxima. Está la fase receptiva, que es cuando caemos justo en la ventana de implantación, y está la fase post-receptiva. Y entonces en los estudios que nosotros hacemos a nuestras pacientes, y sobre todo cuando hay una falla de implantación, hemos visto, y los estudios dicen que 3 de cada 10 la ventana de implantación va a estar movida. Entonces, si esta ventana de implantación está movida, no vamos a tener implantación de ese embrión y por lo tanto no va a haber embarazo. Entonces, teniendo estos resultados, como pueden ver, cuando estamos en una parte receptiva, bueno, podrán haber otros factores, pero, por ejemplo, en estos casos que les muestro acá, tenemos que nos dio un endometrio pre-receptivo. Quiere decir que nosotros necesitamos dar más horas para llegar a esta ventana de implantación y que el endometrio pueda ser receptivo y pueda darse todo el proceso de una forma adecuada. Estas son pacientes que nosotros estudiamos, que también tenían muchos otros factores, pero cómo después de haber hecho el estudio y de cambiar las horas y de transferir cuando la ventana de implantación está abierta, nos hizo que tengamos resultados positivos. Y la tercera opción es que el endometrio esté en una fase post-receptiva, quiere decir que la ventana de implantación ya se abrió y ya se cerró, y entonces el resultado pues será igual, no habrá implantación. Esto es menos común. Lo más común cuando la ventana de implantación está movida es que esté en una parte prereceptiva. Entonces, este estudio nos ha ayudado mucho a poder hacer una transferencia embrionaria personalizada. ¿Por qué? Porque tenemos un embrión genéticamente sana y nuestra tendencia cada vez más es a transferir un solo embrión. ¿Por qué? Porque ya tenemos un embrión que sabemos que es sano, que tiene buena energía. Sabemos cuando la ventana de implantación está abierta, cuando el endometrio es receptivo, y entonces con esto podemos hacer un tratamiento de reproducción personalizado para cada una de nuestras pacientes. Y obviamente que esto nos lleva a que las tasas de embarazo sean mucho mayores y a que el tiempo desde que iniciamos un tratamiento hasta que hay embarazo sea menor. Entonces tenemos mejores resultados y en menos tiempo. Pasando un poco a otros dos estudios que hacemos al mismo tiempo que el ERA, es el estudio EMA y el ALICE. Estos dos estudios los hacemos con la misma toma de muestra cuando hacemos el ERA, y son estudios muy interesantes porque el EMA estudia la microbiota endometrial. La microbiota, cada vez se habla más del microbioma en todos los niveles y sistemas del cuerpo. En reproducción hemos visto que también es importante, y la microbiota endometrial pues nos dice que dentro del endometrio, dentro del útero, haya los lactobacilos que deben de estar y que estén en un equilibrio adecuado. Aquí, por ejemplo, en esta paciente que está hasta arriba, vemos cómo está totalmente alterado la microbiota endometrial, y encontramos Gardnerella, por ejemplo, que la Gardnerella es muy común en infecciones vaginales, pero no es normal y no está bien que esté dentro del útero, porque esto también puede afectar y hacer que el útero y el endometrio pueda tener un ambiente hostil para una implantación. Entonces, no solamente es estudiar la ventana de implantación, sino también que todas las condiciones sean las adecuadas para que el endometrio reciba a un embrión. Aparte del estudio EMA, también hacemos el estudio ALICE. El estudio ALICE también estudia algunas bacterias, sobre todo las que son causantes de una endometritis crónica, o sea, de una infección crónica que pueda haber en el útero. Estudia todas estas bacterias que ustedes pueden ver aquí, y en caso de que tengamos positiva alguna bacteria, podemos dar un tratamiento previo a hacer una transferencia, y obviamente que con todo esto podemos tener mucho mejores resultados. Entonces es un estudio muy completo el que hacemos. Hacemos ERA, EMA, ALICE en un solo ciclo, y con esto obtenemos muchísima información para mejorar las tasas. Para seguir adelante, otra causa que ya mencionaba Jesús es
aparte de que el endometrio deba de ser receptivo, de que deba de haber un buen ambiente para que se pueda implantar un embrión, hay algunas otras causas que también son propias, son propias de la mamá. Por ejemplo, las trombofilias, que tenemos esta publicación que hicimos con nuestras pacientes en pronatal. Y nosotros estudiamos mucho las trombofilias, que las trombofilias son alteraciones de algunos genes que nos incrementan la probabilidad y la tendencia hacia la trombosis, que es hacia formar coágulos. O a veces que una persona no sea muy buena para deshacer los coágulos. Entonces, es interesante que nosotros encontramos en gran cantidad de nuestros pacientes que hay mutación de uno de los dos genes, porque son dos genes que codifican para lo mismo. Cuando uno está alterado hay una mutación, pero cuando los dos están alterados y hay dos mutaciones, es mucho más severa la expresión de esta mutación. Entonces, aquí pueden verlo en la tabla como gran cantidad de nuestros pacientes tienen algunas mutaciones. Por ejemplo, esta del MTHFR es una de las más comunes que encontramos, y también del PAI, que son dos mutaciones importantes que lo que hacen finalmente es que cuando un bebé se implanta y se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos, arterias, venas, que todo esto va a dar lugar a que se dé un embarazo y una placenta de forma adecuada, pues al formarse todos estos vasos sanguíneos que son de un calibre muy pequeño, se pueden formar microtrombos y con esto hacer que falle esta implantación. Entonces, afortunadamente, si esto lo tenemos estudiado, hay un tratamiento muy específico y sencillo que podemos hacer y podemos evitar que suceda esto. Ahora, algo más, por ejemplo, este es otro factor que estudiamos mucho, el factor de necrosis tumoral alfa, y es increíble cómo en nuestras pacientes, gran cantidad de nuestros pacientes lo tienen positivo. Todo esto que les estoy enseñando ahora son estudios que nosotros hacemos en la mayoría de nuestras pacientes, sobre todo cuando hay antecedentes de pérdidas, y cuando es así, afortunadamente, con el tratamiento que tenemos a través de años de estudiarlo, nos va muy bien y tenemos resultados muy alentadores. Así que, pues, para ser breve, creo que esto es lo más importante que les quería platicar. Y, y bueno, decirles que afortunadamente la reproducción avanza muy rápido y cada vez tenemos más herramientas disponibles para poder aumentar las tasas de embarazo y tener más éxito, y todo, pues el éxito es hacer equipo con nuestras pacientes siempre, con nuestros pacientes, y sobre todo hacer equipo nosotros, todo el equipo de Pronatal, con Abel, con todos los embriólogos, y así podemos hacer un abordaje multidisciplinario. Y aparte de hacer un abordaje multidisciplinario, podemos plantear tratamientos individualizados. Entonces, cada paciente nuestra tiene variables y factores distintos, y afortunadamente podemos ver uno por uno y podemos tratar a nuestras pacientes como son únicas, y entonces hacemos un tratamiento muy personalizado, y con esto la verdad es que los resultados son excelentes. Súper bien, Alex, por la información tan clara. Y la forma de concluir es que nosotros como personal de salud, como pacientes, siempre queremos que nuestras células, los óvulos, los espermas, desarrollen bebés que lleguen a blasto, que sobrevivan bien el congelamiento y el descongelamiento. Y para esto se requiere un laboratorio que esté engranado lo más perfecto posible, con la mejor pasión, manos y habilidades de los embriólogos, que en eso básicamente radica gran parte del éxito de lo que hacemos. Lo segundo es que quisiéramos saber que los bebés estén sanos. Para eso está el diagnóstico genético preimplantacional. Quisiéramos saber que el bebé tenga una buena energía o la mejor energía, aunque esté sano, para implantarse. Para eso está la evaluación del Mito Score. Quisiéramos saber que el mejor momento para implantar al bebé, que esa es la tecnología, el estudio de expresión de genes que se llama HERA. Quisiéramos saber que no haya bacterias dentro del endometrio,
que es el estudio de ALICE, que es una muestra del endometrio, y quisiéramos saber cómo está el ambiente de las personas, que el reflejo es en la microbiota, que esta se altera cuando hay acidez, y la acidez es por estrés, sueño, alimentos ácidos y por bacterias. Y todo esto nos da, si tuviéramos esta receta, esta fórmula, pues nos da un 90% de éxito y una muy baja tasa de perder el bebé. Si lo hacemos de una forma convencional, hacer una fertilización in vitro, llegar a un blast un día 5, sin el resto de los estudios, tenemos un 40-50% de tasas de embarazo en el mundo. Y estas bajan conforme la edad materna se incrementa después de los 35 años. Entonces, hay una tendencia moderna en el mundo a querer tener esos estudios para acortar el tiempo, tener mayores posibilidades de asegurarnos que el embarazo sea lo más pronto posible y tener un bebé sano. Esas son las estrategias en el mundo que se están implementando. Lo que nosotros estamos haciendo, como dice Alex, trabajando juntos, aprendiendo todos los días, y espero que esta plática les dé mucha información de cómo ha avanzado, por qué a lo mejor los tratamientos no han resultado, y también quisiéramos, en los casos en que a pesar de todo esto hay falla de implantación, profundizar en un estudio inmunológico para evaluar el rechazo hacia el embrión o la falta de reconocimiento, que es el perfil inmunológico, y el otro grupo es que no haya un tema de una alteración en la circulación, que cuando bajan las arterias o el oxígeno de las arterias, esto se le llama trombofilia, esto afecta la implantación. Con esta fórmula o con esta receta pudiéramos incrementar las tasas de embarazo en un 90%. Espero que con esta información les motivemos su conocimiento, su mente, y que en nuestra próxima sesión podamos resolver todas las dudas que se están generando a partir de esta plática, y que Alex, Abel y yo podamos responderlas de una forma muy práctica y muy objetiva. Y muchas gracias, Alex, nuestro cerebro en el laboratorio, y Abel, el cerebro y las manos que cuidan a nuestros bebés en el laboratorio. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, gracias. Bye, bye.